Rafael Ollarte, abogado, penalista, nos acompaña esta mañana. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días. Ayer el Contralor del Estado aquí en nuestro programa se refirió a los más de 1.300 informes que ha emitido Contraloría con indicios de responsabilidad penal en distintos casos. Pero decía que al momento que pasan a la Fiscalía o se estancan o muchos vuelven a cero, a pesar de que existen disposiciones que claramente expresan que si Contraloría encuentra indicios de responsabilidad penal, el fiscal puede pasar a la fase de instrucción fiscal, a formular cargos. Escuchemos primero algo de lo que nos dijo. Con esta resolución del Pleno de la Corte Suprema resolvió que con los indicios de responsabilidad penal el fiscal debería iniciar una instrucción fiscal. No lo hace la Fiscalía. En la reforma, he hablado con el presidente de la Comisión, Mauro Andino, en este código nuevo que va a funcionar, donde, entre otras cosas, para el inicio de un delito de peculado se va aparentemente a necesitar el informe de Contraloría, que se haya formulado este punto de vista de la Fiscalía, para mi entender, debería, con el informe exclusivamente de indicios penales del Contralor, iniciar las acciones penales correspondientes, sin más trámite. Doctor, ¿hace falta alguna reforma o con la resolución de la Corte Nacional de Justicia, la misma ley orgánica de Contraloría, ya basta? A ver, hay que hacer unas consideraciones previas. Delito de peculado es un delito contra la administración pública, es decir, contra la fidelidad que el funcionario debe tener en el manejo de los recursos estatales. Y quien controla el manejo de esos recursos es la Contraloría. Y la Contraloría puede determinar tanto responsabilidad administrativa o responsabilidad civil como indicios de responsabilidad penal. Pero la titularidad de la acción penal pública corresponde a la Fiscalía de conformidad con el artículo 195 de la Constitución. Ahí se produjo un conflicto en algún momento. ¿Se requiere o no del informe de Contraloría para iniciar un proceso penal en los casos de peculado? Algunos sostenían que no, toda vez que el titular de la acción penal pública es la Fiscalía, y otros, en cambio, sostenían que sí, porque tenían que haber los indicios de responsabilidad penal. Finalmente, lo que decidió la Corte Nacional de Justicia, asunto confirmado por la Corte Constitucional, es que para iniciar los procesos en materia de peculado se requiere del informe de Contraloría. Ahora, de ahí a señalar que la Fiscalía está obligada a acusar en todos los casos en los cuales la Contraloría ha determinado indicios de responsabilidad penal, hay distancia. Ahora, la Corte Nacional de Justicia, precisamente cuando se daban estas dudas, saca la resolución el 24 de febrero del 2010 y decía que si el informe de Contraloría establece indicios de responsabilidad penal, da lugar al inicio de una instrucción fiscal. También la ley de Contraloría dice que el fiscal, de ser procedente, claro que dice de ser procedente, resolverá el inicio de la instrucción fiscal y solicitará al juez las medidas cautelares en defensa de los intereses del Estado. Y entonces, con eso Fiscalía sí puede, en ciertos casos, proceder sin que haya falta ninguna reforma con el inicio de una instrucción fiscal cuando hay indicios claros, por ejemplo, de peculado. Efectivamente, cuando hay el informe de la Contraloría, la Fiscalía puede iniciar la instrucción fiscal. Porque, le insisto, el titular de la acción penal pública es la Fiscalía, no la Contraloría. El informe de Contraloría lo que le da al fiscal son indicios, solo eso, indicios. Por lo tanto, el fiscal no puede ser obligado, por ejemplo, a acusar a alguien que ha sido afectado por un informe de Contraloría en los cuales hay indicios de responsabilidad penal. Esta discusión entonces tenía que ver con esto. Es decir, es necesario, porque también hay la otra vía. ¿Qué tal si la Contraloría no determina indicios de responsabilidad penal y para la Fiscalía sí hay elementos de juicio suficiente para iniciar la instrucción fiscal? La decisión de la Corte Nacional de Justicia impediría el inicio de una instrucción fiscal sin el informe de la Contraloría, que es otra dificultad, que es otro problema. Pero pongamos, para que quede más claro para el público de por qué estamos en esta discusión, ¿por qué es esto importante? Pongamos un ejemplo que todos conocen, como es el caso de USAC. En el caso de USAC, aun cuando la Superintendencia de Bancos determinó que había un crédito vinculado, por ende peculado, llegó el caso a la Fiscalía decidió empezar desde cero, recién a investigar, en etapa de indagación previa. Y entonces ahí, ¿de qué sirve lo que dice la Superintendencia? O en el caso que corresponda, la Contraloría. Incluso, ¿para qué pedir el requisito de que haya un informe previo de Contraloría antes de
determinar si hay o no peculado, si a la final no es que no está sirviendo en la Fiscalía para acelerar el proceso? Sí, mira, ahí hay complicaciones. La primero que hay que aclarar es que las superintendencias ejercen potestades de policía administrativa, es decir, controlan las actividades económicas y sociales para que éstas se sujeten al ordenamiento jurídico conforme al artículo 213 de la Constitución y para que éstas se atengan al interés general. Pero, en cambio, cuando se trata del control de recursos públicos, incluso manejados por entes privados, se requiere del informe de la Contraloría, es decir, ahí no basta el mero señalamiento de la superintendencia, se requeriría del informe de la Contraloría. Y le insisto, la Fiscalía es el titular de la acción penal pública. Es la complicación que tenemos por estas normas constitucionales. Uno entendería que, por principio, en virtud del artículo 195 de la Constitución, la Fiscalía no necesitaría del informe de Contraloría para iniciar la instrucción fiscal, pero nuestra jurisprudencia le exige a la Fiscalía que se haga de este modo. Es decir, si hay complicaciones respecto de el señalamiento de normas constitucionales sobre el control de fondos públicos y sobre el ejercicio de la titularidad de la acción penal pública. Ahora, también, digamos, este no es un problema de ahora. El mismo asesor jurídico de la presidencia, Alexis Mera, se refirió en cierta ocasión a un caso donde, habiendo un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal, la fiscal no abrió una causa penal. Recordemos, por ejemplo, lo que dijo. Yamil Mawad hacen una acta de liberación, aquí la tengo firmada el 30 de septiembre del 98 por el señor Patricio Rivadeneira, ministro de Energía y Minas, Ramiro Gordillo, presidente ejecutivo de Petroecuador, y Luis Albán Granizo, gerente de Petroproducción, que dicen que todo está limpio, que no pasa nada, que todo es una maravilla. Son estos funcionarios traidores a la patria, estos funcionarios corruptos, que debe pues el Estado preocuparse ahora de seguirles acciones penales, porque el peculado no prescribe. Con la Contraloría, no en nuestro gobierno, el gobierno anterior, estableció que esto era falso, que había indicios de responsabilidad penal y que deben responder. Eso estaba en manos de la señora Cecilia Armas. La señora Armas dijo, la señora Cecilia Armas dijo un día que no pasaba nada, que esto era que el Contralor estaba loco, que era un tonto, y que estaba penalizando un tema que nadie tenía la culpa y que todo el mundo es inocente. Bueno, aquí un caso, según el secretario jurídico, donde habiendo un informe no se inició una causa penal. Pero ayer el Contralor, solo ayer, mencionó otros más donde la Fiscalía no está procediendo con agilidad a la fase de instrucción, como en el de los chalecos, el Banco Nacional de Fomento, los tractores importados que quedaron guardados en bodega, etcétera. Claro, a ver, ahí hay dos cosas que hay que distinguirlas. La primera, ¿está la Fiscalía legalmente obligada a iniciar una instrucción fiscal? Primero, cuando no ha podido determinar hechos infraccionales, o segundo, cuando no se ha determinado la participación o la autoría en la comisión de esos delitos, por más que haya un informe de Contraloría. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, ¿qué tal si Fiscalía sí determina que hay hechos punibles y que hay posibles autores o participantes en el delito, pero no hay el informe de Contraloría? Porque este problema que usted está planteando no es de una sola vía. No es que aquí tenemos solo a la Fiscalía supuestamente incumpliendo funciones, sino que muchas veces también la Fiscalía se ve constreñida de actuar porque no hay el informe de la Contraloría. En este sentido, una cosa son las facultades constitucionales de la Contraloría respecto a determinación de indicios, solo de indicios de responsabilidad penal, y otra cosa las facultades que tiene la Fiscalía respecto de la titularidad de la acción penal pública, es decir, la posibilidad de iniciar los procesos y de acusar. Bueno, y para eso estuvo precisamente en su momento la resolución de la Corte y está la ley también para la Contraloría. Ahora, en esas declaraciones, doctor, y termino preguntándole sobre esto, escuchábamos a Alexis Meras decir es que es un delito de peculado que no prescribe, y ahí la gravedad de ese delito, del de peculado. Ahora en el Código Integral Penal resulta que eliminaron la parte que decía que es peculado cuando un funcionario público se aprovecha de su cargo para favorecer a personas que no pueden contratar, que no están permitidas de contratar, y se les da contratos o negocios con el Estado. Ahora eso puede ser sancionado como tráfico de influencias, etcétera. Pero si ya no es peculado, significa que si prescribe. Entonces, eliminaron la gravedad del delito de dar contratos a parientes que estén prohibidos de contratar, por ejemplo, porque eso ya no sería peculado. ¿Qué dice usted sobre eso? A ver, la norma actual respecto al peculado es bastante amplia, del artículo 257 del Código Penal,
que tiene como sujeto activo a cualquier servidor público y también a particulares que se beneficien de estas infracciones. Ahora, los elementos del tipo son básicamente que se abuse de fondos públicos, dineros, bienes y documentos en beneficio del funcionario o de terceros. La Constitución lo que señala desde el año 1998 es que el peculado, entre otros delitos contra la administración pública, son imprescriptibles y además determina la imposibilidad de despenalizar el peculado. Ahora solo indica el peculado, no contiene una definición de peculado. Lo que se hace en el nuevo Código Orgánico Integral Penal es tratar de circunscribir una norma tan amplia como la que actualmente tenemos en el artículo 257 del Código Penal. Ahora, si es que usted me saca elementos del tipo peculado en el nuevo Código Orgánico Integral Penal, dejará de ser peculado naturalmente esa conducta. Y por ende lo tanto, prescribe. tampoco, no solo que no sería punible como peculado, sino que no estaría dentro de los casos de imprescriptibilidad determinados en la Constitución. El doctor Rafael Ollarte acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.